Hola, buenas tardes. Esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. Son las 7 de la tarde y arrancamos. El ingreso mínimo vital ya está aquí, y eso que era una de las medidas estrella del gobierno para esta legislatura durante estos 4 años, pero finalmente ha tenido que acelerar los plazos para que se apruebe ahora mismo debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo es llegar a 850.000 hogares vulnerables y sacar de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas, una asignatura pendiente que saca los colores de España periódicamente. La tasa de pobreza severa aquí es del 12,4% y supera en la media de la Unión Europea casi a la mitad, que es de un 6,9%. Escuchamos a José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, que será su ministerio el que será competente ante esto del ingreso mínimo vital. Es probablemente el instrumento más potente que existe para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema. Pero al mismo tiempo, la siguiente transparencia, pero al mismo tiempo no se debe entender la prestación en términos estáticos, sino en términos dinámicos. Tendremos éxito si somos capaces de que a partir de la identificación de estos hogares que tienen pobreza extrema y a los que vamos a ayudar, pueden transicionar, pueden pasar a un estado mejor en la sociedad. Este ingreso es una ayuda que completará los recursos que tienen los hogares más vulnerables hasta llegar a unos umbrales mínimos que se establecen en función de la situación familiar. Va de 461,5 euros mensuales para quien vive solo hasta los 1.015 euros para las unidades de convivencia con, por ejemplo, 3 adultos y 2 niños. Se considerará que una familia es vulnerable cuando sus rentas mensuales estén por 10 euros o más por debajo de la garantía de ingresos que le corresponde. Para medir esto se utilizará la renta neta de los hogares sin contar becas o ayudas al alquiler y, sobre todo, sin tener en cuenta los salarios sociales autonómicos, lo que hace compatible la ayuda estatal con la autonómica. La juez que investiga al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una posible prevaricación al no haber impedido manifestaciones como el del Día de la Mujer, el 8M, pese al avance del coronavirus, ha desestimado la petición de ampliar la imputación al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, instada por una asociación, porque la causa no va dirigida contra él y ya hay 2 juzgados investigando hechos como los denunciados. En concreto, en una providencia dictada este viernes, la instructora Carmen Rodríguez Medel hace saber a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que aún no ha formalizado su entrada en el procedimiento como acusación, que al menos 2 juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón, indiciarialmente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia que ha presentado, debiendo a consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante la que ella dirige. Apunta que en todo caso sus diligencias no van dirigidas contra el director de la CCAES. Unas diligencias que ha vuelto a remeter esta vez la abogada del Estado, Rosa María Seoane, en otro escrito que ha enviado a la instructora de este juicio. Y la abogacía del Estado ha vuelto a hacer acto de presencia, esta vez con un nuevo escrito hacia la instructora Carmen Rodríguez Medel, en la que acusa, en esta ocasión, al forense que ha hecho el informe de la Guardia Civil, toda la polémica basada por la destitución del teniente general de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en la que acusa al forense de haber manipulado pruebas, de haber escrito muchas valoraciones subjetivas y de que no tendría mucho sentido que un informe así tendría que estar presentado para un juicio. ¿Se abrirá un nuevo cisma en el gobierno de coalición? No lo parece de momento porque no se ha dicho nada, pero el partido en el gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha suscrito un manifiesto conjunto con otras 7 formaciones nacionalistas e independentistas que reclaman la libertad inmediata del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del ex líder de la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, Jordi Sánchez, condenados a 9 años de cárcel por sedición en la causa contra el procés. El texto critica por injusta la condena que les impuso el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, además de pedir una reforma del Código Penal para derogar los delitos de rebelión y sedición. Junto a Unidas Podemos firman el manifiesto los partidos independentistas catalanes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, el PNV, Bildu, la CUP, el BNG, Más País y el Bloc, que es una parte del partido valenciano Compromís. El 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó a penas de 9 años de prisión y 9 de inhabilitación a los Jordis por un delito de sedición
sedición por la contribución necesaria de las entidades soberanistas en el procés. El Supremo descartó la rebelión, pero les condenó por sedición al atribuirles un papel decisivo en la sedición orquestada por el Govern de la Generalitat de Catalunya. El texto que firman los 9 partidos con representación en el Congreso de los Diputados recuerda que la ONG Amnistía Internacional volvió a reclamar el pasado 13 de mayo la libertad inmediata de los 2 activistas condenados una vez que el Tribunal Constitucional ha admitido sus recursos contra la sentencia del procés. Y un apunte más de Catalunya, y es que el exconseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, preso en Lledoners por la sentencia del procés, cree que podría haber elecciones en el Parlament de Catalunya en 2020. Lo explica en una entrevista para el diario Público, que ha sido publicada este viernes, en la que asegura que tiene la impresión que aunque sea a finales de año podrían haber elecciones. La posición, por tanto, no es única dentro del espacio de Junts per Catalunya. En una entrevista a Nació Digital, l'exconseller Josep Rull, que también está preso en Lledoners, indicó que la legislatura debía agotarse hasta el final en diciembre de 2021, así que posiblemente hay diferencias dentro del partido. Forn, que fue cabeza de lista de Junts per Catalunya en las municipales de Barcelona el año pasado, añade que entiende las discrepancias con Esquerra Republicana, aunque no considera que los republicanos sean enemigos a batir, sino que considera que hay que calmar, tras opinar que las rencillas aún son mucho peor si tienen lugar dentro del propio gobierno catalán. Algo curioso de esta entrevista también es que asegura que deben hacerse otras ideas para las reivindicaciones del 11 de septiembre, un mensaje para las entidades Òmnium y ANC, 11 de septiembre, como todos saben, la Diada de Cataluña, y no una manifestación multitudinaria como en otros años porque considera que ha quedado obsoleto. La mayoría de los territorios españoles estrenaron fase el lunes y no será hasta el día 8 de junio cuando les toque cambiar. Sin embargo, las 4 islas pioneras en la desescalada, La Gomera, El Hierro, La Graciosa, que están en Canarias, y Formentera en Baleares, estrenarán el próximo lunes ya la fase 3, mientras que una docena de territorios llegarán a la 2, Málaga, Granada, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Alicante, Castellón y Valencia, El Bierzo y la Oceania, y en Cataluña, Girona, la Cataluña Central y las zonas de Garraf y el Alt Penedès. Esto significa que 10 millones de españoles pasan a la fase 2, en la que, por ejemplo, se amplía a 15 personas las reuniones sociales, se pueden empezar a abrir restaurantes con limitación de aforo y se eliminan los horarios para la actividad física, excepto uno reservado para los mayores. El 70% de la población española estará desde el lunes en este estadio, el 30% seguirá en fase 1 y 45.000 personas estrenarán la 3, en la que está previsto flexibilizar las medidas de distanciamiento, aumentar la capacidad permitida en los comercios y restaurantes, entre otras novedades. Los avances de fase se basan en las peticiones que hicieron el lunes las comunidades autónomas. El ministro Salvador Illa y Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, dieron a conocer la resolución de Sanidad este mismo jueves pasado, que responde favorablemente a la gran mayoría de propuestas, con las únicas excepciones de Baleares, que solicitó acelerar el paso completo a la fase 3, y Madrid, que pidió algunas flexibilizaciones que han sido desoídas. Abrimos capítulo internacional y hoy solo hablaremos de Estados Unidos porque tiene tela la cosa. Twitter ha alertado este viernes sobre un mensaje del presidente estadounidense Donald Trump sobre las protestas de Minneapolis que se han extendido en las últimas horas en el país por considerar que glorifica la violencia al llamar matones a los manifestantes que protestan por la muerte de un ciudadano afroamericano bajo custodia policial. El toque de atención de Twitter viene a dar una vuelta de tuerca al enfrentamiento que mantiene esta semana el presidente de los Estados Unidos con las grandes tecnológicas a cuenta de los mensajes de los usuarios, en los que considera que hay que limitar esos mensajes políticos. En línea con los últimos choques entre Twitter y Trump, este martes la red social, herramienta que el presidente utiliza intensamente como principal vía de comunicación, decidió por primera vez calificar una serie de tweets de Trump con información dudosa, colocando una advertencia debajo del mensaje en la que recomienda a los usuarios buscar información contrastada. ¿Y cuál ha sido la contrarrespuesta de Donald Trump a esto? Pues el presidente ha firmado este jueves por la tarde una orden destinada a limitar la inmunidad de la que gozan las compañías de redes sociales por los contenidos que los usuarios comparten en sus plataformas. La medida constituye la última ofensiva de Trump en su batalla contra las grandes compañías tecnológicas como Twitter y Facebook, a quienes atribuye un supuesto sesgo progresista. La orden, según un borrador obtenido por la agencia Reuters en exclusiva, acusa a las redes sociales de censura selectiva y pide a las agencias federales una
revisión de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que protege a las compañías tecnológicas del contenido creado por los usuarios. Ordena a los reguladores federales revisar las prácticas injustas y engañosas de Twitter y Facebook y sancionar a las compañías que, a juicio del gobierno, no sean ecuánimes con sus prácticas editoriales. Además, invita a limitar el gasto federal en publicidad en dichas plataformas. Y la última de Estados Unidos tiene que ver con China y Hong Kong. Recordemos que Hong Kong se ha quedado sin autonomía debido a esta nueva ley de seguridad que ha aprobado el régimen chino por acaparadora mayoría, lo recordamos ayer en el Daily 10 de jueves, y es que el pulso entre Washington y Pekín se extiende a un nuevo frente. La administración de Donald Trump planea ahora cancelar los visados de miles de estudiantes graduados e investigadores chinos instalados que tengan vínculos con el ejército chino, según ha avanzado el New York Times. La medida afectaría a un número irrisorio, 3.000 personas, de las 360.000 estudiantes que viven en Estados Unidos procedentes del gigante asiático. Los funcionarios que defienden esta restricción señalan que no hay pruebas de irregularidades o infracciones por parte de los estudiantes chinos que quedarían afectados por la medida, pero sí sospechan de las universidades chinas donde estos se han formado previamente y no solo como lugar de reclutamiento para el ejército chino. Según el Times, Washington cree que muchas veces el régimen influye en la selección de estudiantes que puede estudiar fuera, con el compromiso frecuente de reunir información y compartirla con las autoridades. La preocupación por un repunte del espionaje chino en Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses y esta posible cancelación de visados se estaba discutiendo antes del conflicto sobre Hong Kong, que ha encendido la enésima mecha entre Washington y Pekín. El régimen chino ha impulsado una polémica ley para frenar las protestas en ese territorio autónomo, a lo que la administración norteamericana ha respondido dejando de considerar que Hong Kong dispone de esa autonomía. Esa declaración abre el camino para que la Casa Blanca imponga sanciones. Y hasta aquí un nuevo Daily 10, es el del viernes 29 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recordamos que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, en Twitter, a quien les habla, @Iván_Beas4, y en Instagram, @Depolíticas_, y en YouTube, como siempre, youtube.com/Depolíticas. Descansamos y nos vemos el lunes con más noticias políticas.